Buenas noches, bienvenidos en este día viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y presentarles a este panel en que esta vez no estoy bendito entre las mujeres porque nos acompaña. Hoy ha accedido a participar en una entrevista a las 8:45 el magistrado Roberto Molina Barreto de la Corte de Constitucionalidad. Él es el ponente de la resolución que terminó concediendo el amparo provisional a Karen Fisher frente al antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Bienvenido, señor magistrado, gracias por estar con nosotros y también le doy, por supuesto, la bienvenida a Claudia Méndez, Hola, a Paola Hurtado, hola, a Carmen Paola, Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Estamos todos listos para arrancar esta conversación? Listísimos. ¿Quién quiere lanzar la primera pregunta? Para el magistrado. A ver, doña Claudia Méndez, usted con la primera pregunta. Bueno, brevemente nos decía fuera de cámaras, las resoluciones no deben defenderse, sino prácticamente al leerlas deben explicarse por sí mismas, pero aquí estamos ante una audiencia amplia y nosotros cuatro queremos entender por qué se declara con lugar ese amparo que Karen Fisher plantea a favor del presidente Pérez Molina. Claudia, solo permítame nuevamente agradecerle especialmente a Juan Luis la invitación, que exacto, es muy complicado para un magistrado venir acá a aparentemente defender una resolución. No pretendo hacerlo, es más, la traigo. Pero creo que a veces sí es necesario platicar sobre ella y tal vez dar alguna ampliación en la explicación, porque al final lo que necesitamos es orientar a la ciudadanía. ¿Por qué se otorga? En la parte toral, porque es evidente que en el expediente la Corte Suprema de Justicia no cumplió con dos preceptos fundamentales de la ley de antejuicio. El primero es el artículo 4, el segundo es el artículo 16, y en especial la doctrina muy antigua ya, por cierto, de la Corte de Constitucionalidad, que todos los artículos tienden a que la Corte Suprema de Justicia no sea un simple tramitador de expedientes, sino que, previo a decidir qué hacer con él, haga una precalificación en la cual, en una manera minuciosa, haga lo que en derecho se llama el íter lógico jurídico, que es de una manera coherente, señale que sí existen, digamos, los básicos indicios para determinar que el antejuiciado pudo haber cometido un delito. Eso no lo hace culpable, pero es básico para darle el pase, digamos, a la siguiente etapa, en este caso que era el Congreso de la República. Magistrado, hablemos de la persona que interpuso ese recurso. Sí. La Corte rechaza una acción presentada por un abogado de segundo apellido Corominal y da lugar al de Karen Fisher, Elías Corominal, que es trabajador del registro de la propiedad. Y Karen Fisher, como ha mostrado en sus redes sociales, es alguien cercana al presidente de la República. Pero en la primera acción, el propio presidente se desliga de esa acción y dice que no fue con su consentimiento. En el de Karen Fisher, aunque no hizo esa salvedad, sí se da con lugar y se conoce abiertamente que ella tiene una cercanía con él. ¿Cómo puede entenderse esa desigualdad? Eso es lo que le digo que es muy importante explicarlo. Es que no fue el abogado que presentó el amparo. Él auxilió aparentemente al presidente. O sea, quien presenta el amparo es el presidente. El abogado firma a su ruego, pero como abogado auxiliante. Y eso es totalmente permitido. Entonces, si el amparista, entre comillas, está diciendo yo no fui, pues sabía que no es que se haya aceptado, se suspendió el trámite. En cambio, la de Karen Fisher, ella sí lo presenta. Como agraviada. Como agraviada, exactamente. Entonces la diferencia no es lo mismo, porque fue aparentemente el presidente que presentó, auxiliado por este abogado Elías. Ahora bien, en este caso ella se presenta como agraviada personalmente, ¿verdad? Sí. En persona. De estos casos, decía un jurista esta mañana, ya se ha dictado sentencia en 3 ocasiones en donde no se acepta este tipo de amparos que se justifican como un agravio personal. Y que el hecho de que ya hubiera 3 sentencias, eso ya creaba jurisprudencia y que por lo tanto no debía haberse aceptado tampoco el amparo presentado por la licenciada Fisher. ¿Qué explicación o qué argumento daría usted para Absolutamente esto? no es cierto lo que alguien pudo haber aseverado. Al contrario, yo le diría que tal vez pasa de 100 fallos en el cual se acepta la legitimación activa del ciudadano común cuando se trata de que está reclamando no derechos personales,
ni siquiera colectivos, derechos de toda la población nacional, como es que funcionen los órganos del Estado, en especial los 3 poderes del Estado. Yo traje ahí un folder en la cual tengo una gama de casos, en la cual, perdón, aquí lo tengo este dato porque creo que es muy Se importante. han aceptado las representaciones de uno que se considera dañado por la población en total. Muchísimos. Helen Mack es de las que más presenta de esos. Esta tarde resolvimos lo que resolvemos todos los viernes por las manifestaciones de los sábados. Que no, una sola persona, un amparo para todos los manifestantes que no saben ni siquiera quiénes son ni cuándo. Alfonso Carrillo, uno de los interponentes. Alfonso Carrillo, de estos... Ninet Barenca Montenegro, Ricardo Sagastume Morales, Rubén Alfonso Trejo Martínez, Induvina Hernández, Nery Rodenas, Claudia Samayoa. ¿Todos ellos plantean amparos? Amparos, pero exactamente como lo decía. Se acepta esa legitimación del ciudadano que está fundamentada en el artículo 135 y 36 de la Constitución, porque ellos dicen, mire, de esto depende la institucionalidad del país, el orden constitucional, el hecho de que funcionen o no los órganos del Estado que señala la Constitución. Pero hay más, hay organizaciones, colectivos, asociaciones y fundaciones como por ejemplo la de sobrevivientes, Calas, CalDH, que actúan como que fueran ellos los agraviados directamente de un asunto que es de la colectividad, como el ambiente, por ejemplo, la niñez, la mujer. Y la Corte, ¿cómo no les va a dar legitimación? Son derechos colectivos. Y aparte, son los derechos individuales, que eso sí, solo usted lo puede reclamar. No podía Paola reclamar un derecho que es a usted. A usted no le dan su licencia, ella no podría ir por el amparo. Pero usted en este caso, como lo hizo Helen todos los viernes, va a decir, miren, quiero que protejan a N cantidad de gentes y se le otorga el amparo. Esos son los argumentos que ustedes tienen, quienes votaron, digamos... No, ese es el argumento, perdone que le haya interrumpido. Lo primero que hace un juez es ver su competencia, su jurisdicción y la legitimación. Sí. Ese es el argumento de los votos disidentes. No es el argumento de la Corte, porque el 3 es la Corte. El argumento de la Corte por mayoría de votos no es ese, pero sí lo hace ver, yo por eso traje el asunto y le dedica todo un considerando donde hace la relación y señala algunos casos similares donde se ha aceptado esta legitimación para descartar el que ella no tiene legitimación. Y después se entra al fondo, que es la carencia de argumentación de parte de la Corte Suprema de Justicia para iniciar un proceso nada más y nada menos de la persona que es jefe del Ejecutivo, comandante general del Ejército, es el que representa la unidad, o sea, no es un funcionario cualquiera. Magistrado, pero yo entiendo básicamente que la Corte Suprema de Justicia de manera simple trasladó la solicitud de antejuicio hacia el Congreso de la República y ustedes como magistrados dicen ellos debieron haber calificado, realizado una evaluación y calificar si existían indicios mínimos para que se le diera curso a esa solicitud de antejuicio. Al no existir esa consideración de parte de la Corte Suprema, ustedes otorgan el amparo a la ciudadana. En el sentido de suspender temporalmente aquella resolución de la Corte Suprema de Justicia. El trámite que le da la Corte Suprema de Justicia, la única vinculación que encuentra es porque el presidente nombró a algunos personajes que están siendo procesados por la CICIG y el Ministerio Público en otro proceso en el cual el presidente no es indicado. O sea, le están atribuyendo a él hechos de terceras personas en la cual él no está sindicado. La única vinculación es el nombramiento. Déjeme que le contradiga en ese sentido, y no voy a hablar en términos de que el presidente sea un sindicado o un acusado. Ni yo condenado ni absuelto, porque no sé si él Ninguno de esos términos caben acá. Pero ¿qué pasa si resulta una persona objeto de investigación? Y lo que ese antejuicio reclama es que él sea desprovisto de esa inmunidad que le protege ante cualquier pedido que pueda resultar de los altos cargos que fueron nombrados, muchos por él, muchos por la ex vicepresidenta, y que resultan ahora acusados de delitos graves. Para una investigación, Claudia, no se necesita que le levanten a usted el antejuicio. Si usted quiere acceder a la cuenta bancaria
del investigado, sí. Del presidente, por No, ejemplo. de cualquier persona. Ujú. ¿Por qué? Porque existe el secreto bancario. Si usted quiere interferir su teléfono, necesita una autorización. Claro, pero del alguien juez. con un antejuicio Pero no, necesita agotarse esa etapa no anteriormente. se necesita, no se necesita la investigación, y eso lo sabe perfectamente el ente investigador, el Ministerio Público, lo ha dicho la Corte en muchas resoluciones. Perdón, estoy Pasó con entendiendo la jueza bien. Gisela Reynoso. Reynoso, que ella interpuso un amparo porque la estaban investigando sin derecho de antejuicio, y dice la resolución, La investigación no requiere eso. usted no tiene por qué votar, es que sería absurdo. En pocas palabras, el presidente, la línea del presidente puede ser intervenida, sus cuentas pueden No, ser la línea investigadas. no, la línea telefónica, no, porque eso sí, expresamente hay una prohibición. Sus cuentas que bancarias, entonces. tiene Hay que un haber, procedimiento. pero lo pueden hacer, que vayan a pedir la autorización a un tribunal. Magistrado, déjeme preguntarle una cosa. Entre los delitos por los cuales se estaba acusando al presidente Pérez Molina, ¿no se encuentra acaso el de enriquecimiento ilícito? Que Bueno, no está necesariamente por eso le vinculado digo, al caso de Lix. si la acusación dice, mire, él se enriqueció de esta manera, pues entonces, obviamente, precisamente el interlógico jurídico dice, mire, ¿qué fue lo que pasó con la señora vicepresidenta, ex vicepresidenta? Están haciendo relación de llamadas telefónicas que la lógica, la coherencia la puede identificar a ella, y en consecuencia la Corte Suprema de Justicia da trámite. Fue un razonamiento muy coherente, interpuso a ella amparo y la Corte no se lo otorgó. En cambio aquí pasa todo lo contrario. O sea, hacen una conclusión sin primicias y en consecuencia la Corte suspende. Hay un aspecto que creo que es muy importante. Aquí nadie ha tenido ningún conocimiento de lo que dice el Ministerio Público y de lo que dice la Comisión Nacional contra la Impunidad, y entonces la resolución, por cierto, hago el paréntesis, todo lo que estoy diciendo lo dice la resolución, Así o es. sea, yo no estoy hablando políticamente ni subjetivamente, por eso se las traje. La resolución vincula directamente a la fiscal y a la comisión para que participen. ¿Por qué? Porque este amparo es temporal, pero si ellos en su participación van a acreditar esa vinculación, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, pues obviamente la Corte no tendría más que, de alguna manera, aunque no esté fundamentado por la Corte Suprema de Justicia, con esa información, que obviamente la Corte no la tenía antes, regresárselo a la Corte para que lo incluya y en consecuencia que esto continúe. Tiene trámite el antejuicio. 3 de 5 en la Corte. Así es. Hay 2 votos disidentes Sí. y ellos cuestionan la legitimidad de la abogada que es amiga del presidente para presentar ese amparo. El presidente escogió de la Corte de Constitucionalidad a su vicepresidente. Sí. Hay quienes ven en esta resolución 3-2 una apegación, como un apego a la presencia del vicepresidente Maldonado en el Ejecutivo, el del ex magistrado Maldonado en el Ejecutivo. ¿Cómo usted aclararía a la teleaudiencia que no es una decisión Mire, nosotros política? estimamos y respetamos muchísimo a Alejandro Maldonado. Además, muchos lo consideramos nuestro maestro, pero eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué no tiene absolutamente Porque va a nada que ver? tener que ver, diría yo. Yo he dicho públicamente que el juez puede tener una religión, una ideología, un gusto, una preferencia por un deporte, puede tener algunas tendencias que no le gusten a otros, pero que eso no tiene que ser reflejado en una resolución. La resolución se debe basar en la ley, y todo lo que yo le estoy diciendo está. A mí me parece de verdad, y lo digo con todo respeto a mis compañeros, que ellos han firmado esta cantidad de fallos en la cual se le ha reconocido legitimación a todos los nombres que ya mencioné. ¿Por qué a esta persona que también está hablando de situaciones de orden constitucional no le quieren reconocer la legitimación? Eso creo que sería lo cuestionable en todo caso. Ayer mismo, cuando se conoció de este fallo, muchos de los nombres que incluso usted ha mencionado, pero también en el gremio de abogados se menciona esta posibilidad. Los 3 firmantes que han concurrido en este y otros fallos y han coincidido buscan la reelección para otro periodo en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo responde usted a esa acusación? Yo lo o a oí, ese señalamiento? y dije, bueno, ¿y si fuera así, qué?
¿Usted quiere reelegirse en la Corte Constitucional? Si hay una oportunidad, para ser muy franco, sí, Claudia, yo hago mi trabajo igual que usted, con mucha pasión, con mucho deseo y amor a este país, y si existe la posibilidad, sé que lo sé hacer, y hay pasión, claro que sí. Muchas gracias. Carmen tiene todavía una pregunta. Yo entiendo que entonces, para cerrar, la interpretación que puedo hacer es que fue un mal fundamento por parte de la Corte Suprema de Justicia cuando envió el informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad, lo que permite pues que haya este resultado, esta votación. Cuando hablamos de que la va a suspender el proceso temporalmente, ¿a qué temporalidad nos estamos refiriendo? Esa es una pregunta. Y finalmente, ¿hay algún tipo de llamado de atención a la Corte Suprema de Justicia por no haber realizado o no haber cumplido con este procedimiento que usted menciona? Primero, el tiempo. El tiempo, pues, todo amparo tiene un proceso. Audiencias, vistas, a veces pedido de prueba. Creo que al igual que el amparo de las Cortes, se puede tramitar con la misma rapidez, podrá ser mes y medio o 2 meses. Y, por supuesto, todo amparo que es declarado con lugar tiene una sanción para la autoridad impugnada. Por supuesto, como digo, aceptando que puede ser un error. Pues viene una multa si no lo enmienda, porque finalmente esto, si fuera declarado en definitiva, pues lo que tiene que hacer la Corte es enmendar. Y va a tener más elementos, porque ya vamos a tener la participación de la CICI y la participación del Ministerio Público. Solo quiero hacer una observación. Aquí lo dice, el artículo 27 dice, de la ley de amparo dice que cuando las circunstancias se hacen aconsejables a juicio de la Corte, hay que suspender. Pero el artículo 28 dice cuando es obligada la suspensión, que es cuando es un grave daño el que se causa. Imagínense ustedes, por un momento, que se separa el presidente de la República de su cargo. No deja de ser presidente, solo está separado. Y después es absuelto. ¿Cómo hacemos para enmendar todo esto? Usted dice ese puede ser un grave daño y Eso por lo tanto están... ser. Entonces mejor desde el principio por el vicio. Entonces se está haciendo una pausa, como en muchos otros casos que han sido cuestionados, una pausa que se arregle, se enmiende ese primer paso y continúan las cosas si es que procede, porque si no encuentran ese interlógico jurídico, no van a poder tramitar. Usted sabe que en este momento mucha gente en Guatemala querría haber separado a Otto Pérez Molina del cargo de la presidencia de la República. Esta resolución, por esas razones, se vuelve impopular. ¿Cómo afronta usted el hecho de ser el ponente de una resolución impopular? Lo dije en una impopular? conferencia de hoy de primero. Le dije, miren, quiero decir que yo también estoy harto, yo también estoy decepcionado, yo también estoy con el mismo sentimiento de la mayoría de la población. Pero un desmán no se arregla con otro desmán. Una ilegalidad no se arregla con otra ilegalidad. Guatemala ha tenido crisis tremendas como la del 25 de mayo del 93 y salimos de esa crisis por legalidad. Y ni siquiera nadie lo pidió. Fue de oficio que actuó la Corte de Constitucionalidad. A mí me parece ridículo que estemos discutiendo sobre la legitimación cuando tenemos ese fallo que evitó el serranazo, que nadie lo pidió y la Corte salió con ese fallo y aquí la historia está escrita. Entonces, todos estamos hartos, y más cuando se trata de corrupción. Pero nosotros somos juristas, es la institución encargada de la defensa de la institución. ¿Dejo de hacer mi trabajo? Licenciado Molina, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.